Hola a todos, un saludo desde la ciudad de Babahoyo, en nombre de la Universidad Técnica Babahoyo y de su Facultad de Ciencias Agropecuarias. Damos gracias a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, RIMA, y a la Universidad Estatal del Sur de Manabí por permitirnos participar en esta 10ª Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad. El trabajo que hemos querido presentar se llama Calidad Productiva de Plantaciones de Cacao en Sistemas Agroforestales en la zona de Ricaurte, Ecuador. Los autores son los ingenieros Jonathan Poma, Emma Lombeida, Darío Dueñas y quien les habla, Eduardo Colina. Para iniciar un poco, poniendo la semántica del trabajo, estamos hablando de cacao. Cacao es el principal rubro dentro del área productiva de la provincia de Los Ríos. Tiene aproximadamente algo más de 200.000, 300.000 hectáreas, aproximadamente. Aunque no tenemos el mayor porcentaje de rendimiento, es el cultivo más representativo de la provincia y uno de los más antiguos, de hecho. Datos que hemos podido recuperar de CIPA, y sabemos que el promedio de producción está en 3 hectáreas, es decir, los productores cacoteros no son grandes productores, sino que se encuentran dentro del grupo de los medianos y pequeños. Como dije, la mayor concentración de producción se encuentra en la provincia de Los Ríos. Es importante conocer que el 72% de las plantaciones aproximadamente se encuentran en edades menores a 10 años, lo que repercute que en este momento tengamos una producción bastante estable del grano. Siendo apenas el 2% de plantaciones mayores a 20 años, las cuales ya poco a poco van a entrar en procesos de decaimiento de producción. Y conociendo que lo más fuerte o el grueso de la cosecha, como se dice vulgarmente, está entre los meses de agosto, septiembre y octubre. Esto es importante determinar porque recordemos que actualmente estamos con precios de cacao bastante altos y el grueso de la cosecha todavía no ha salido. Eso está pronosticado para los meses que nombré, por lo tanto falta bastante tela por cortar en ese asunto. Como aspecto importante también hay que identificar que el 85% aproximadamente de plantaciones siguen manejándose con trabajo convencional, lo cual nos indica que es muy poco lo que se hace dentro del área agroforestal o manejos agroforestales dentro de las plantaciones. Apenas un 3% está dentro de ese rango y un 12% dentro de lo que se considera cacao orgánico. Como lo sabemos, el cacao es motor de la economía a nivel de Ecuador, sobre todo de la familiar campesina, porque viven de ello. La alimentación, los útiles escolares, la ropa, dependen del cultivo. La variedad que más se siembra o el material que más se siembra, el clon más sembrado es el CCN51 de origen trinitario y diversificación con algo de cacao nacional, indistintamente el tipo que sea. Como lo dije anteriormente, la mayor concentración son pequeños productores que representan un porcentaje bastante alto dentro de la cadena productiva. Entonces hay que tener en cuenta que el gran fuerte está en estos pequeños productores. Y recordando que antiguamente las plantaciones eran manejadas bajo el sistema agroforestal, pero con el avance del clon CCN51, dichas plantaciones cambiaron a ya monocultivo. Sin embargo, algunos productores restablecieron esas plantaciones hacia un diseño agroforestal, considerando que ese ecosistema era más rentable desde varios puntos de vista que iremos viendo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tan importante es hacer esta evaluación? Llegar al agricultor y determinar qué es lo que está haciendo mal. Bueno, sabemos que el agricultor hace malas prácticas, pero el asunto es cuáles son estas. Dentro de lo que se ha identificado en otros trabajos se habla de principalmente falta de capacitación, asistencia técnica, escaso crédito y sobre todo mal aprovechamiento de la tierra. Sin embargo, en los ecosistemas donde se manejan sistemas agroforestales, esto decae un poco. Lo importante es determinar si los agricultores están haciendo bien o no su trabajo, pero a partir del conocimiento que se tenga. No se conoce con exactitud cómo lo están haciendo. El cultivo de cacao es bastante marginal dentro de la investigación que se ha hecho a nivel nacional. Y principalmente, como lo vieron, hay datos, pero a veces son estadísticas de números y no precisamente lo que se encuentra en el campo. Entonces, como objetivo general, nos propusimos evaluar la capacidad productiva o la calidad productiva de plantaciones de cacao en sistemas agroforestales. Primero, identificando cuáles son los materiales sembrados. Como segundo punto, determinar qué características tenía el agroecosistema. Y en tercero, qué beneficios hay y qué posibilidades hay de mejorar la productividad o factores que afectan a ella, dependiendo ese grado, ¿no? Entonces, el trabajo se realizó en Parroquia Ricaurte, del Cantón Urdaneta, ¿no?, que queda aproximadamente a 1 hora de la cabecera provincial de la capital de provincia, que está también muy cercano a la provincia de Bolívar.
Se utilizó una estadística descriptiva donde se muestrearon 24.7 fincas, lo cual dio en 25, utilizando la fórmula de Fisher. Se midieron varios parámetros, rendimiento, evaluación económica y una evaluación de sustentabilidad con un promedio entre 1 y 2 fincas por día. ¿Por qué? Para no tratar de cansar demasiado a los agricultores y tratar de tener con ellos la mayor cercanía posible para que puedan facilitar esa información a través de una encuesta cerrada con preguntas de opción múltiples y algunas de texto abierto. Entonces, como resultado podemos decir que el primer punto, las personas que trabajan en la finca, el bastante número, 12 de fincas de 25, contestaron que al menos trabajan 3 personas dentro de la finca, ¿no? Entonces eso significa que se presenta un margen muy limitado de personas que trabajan dentro de la finca y principalmente pertenecen al núcleo familiar. ¿Qué tiempo llevaban ellos en la finca viviendo? El 72% aproximadamente tenía de 1 a 10 años. Muy poco porcentaje tenía alrededor de más de 20 años, es decir, en fincas más antiguas o fincas que se remodelaron y que eran antiguas. Entonces, el mayor grueso se presentó en fincas de 1 a 10 años, agricultores que compraron el terreno y sembraron para iniciar su siembra. Entonces, como origen familiar, estuvo bastante dividida la situación. Muchas de las personas se consideraban mestizos, otro gran porcentaje también montubio, y esto se debe a que la zona está muy cerca de la montaña y mucha gente de la zona alta descendió y por lo tanto hubo esa mezcla racial. De los productos que consume, ¿cuáles no produce la finca? La mayoría de las personas dijeron que legumbres y frutos. No tienen esos cultivos dentro de la finca y legumbres y hortalizas. Por lo tanto, el gran abastecimiento de este tipo de cultivos se direcciona hacia los mercados que quedan cerca de la ciudad. Ahora, de los productos que no produce la finca, ¿cuáles estarían dispuestos a producir? El 32% dijo que ninguno, es decir, están contentos con la producción del cultivo y pudiera comprar frutas al mercado o el resto de alimentos. Sin embargo, hay gente que sí está dispuesta a hacer un esfuerzo y comenzar a trabajar en la producción, sea de frutas, de hortalizas o de la mezcla de ambos. Entonces, hay una capacidad del productor de entender que tiene que mejorar su estilo de vida desde la agrosostenibilidad. Datos a manera general del suelo, la mayoría de los productores considera, el 36% considera que su suelo es profundo, más de 1 metro de profundidad. Sin embargo, los estudios demuestran que no es así, pero es lo que ellos consideran, y muy pocos consideran que su suelo es bastante somero, ¿no? Muy poco profundo. La mayoría dijeron que eran tierras negras, lo cual tampoco es así, con análisis hemos descubierto que no es así, pero vuelvo y repito, este trabajo se basa en la percepción del agricultor. Otros consideraban que eran tierras francas. Entonces, recordemos que las tierras negras están asociadas a mucho contenido de materia orgánica. Las texturas, todos manifestaron que tienen texturas suaves, sin embargo, veremos en estudio posterior que tampoco es tanto así, y otros consideraron que eran semiduras. ¿Por qué decíamos esto? Por lo anterior, la mayoría de los suelos del sector pertenecen al grupo de los insectisoles, que son suelos que, si bien es cierto, son jóvenes, pero tienen bastantes cambios en ciertas particularidades, y apenas un 16% eran entisoles, zonas de lo que se considera bajo, donde muchos agricultores iniciaron su producción. Estas zonas, en el caso de los insectisoles, son algunas, no todas, susceptibles de inundación por el río Catarapa. Principalmente lo que manifestaron los agricultores que su principal limitación de terreno es la química del suelo. En parte tienen razón, se hicieron algunos análisis de suelo que determinaron que hay una problemática, sobre todo con concentraciones muy elevadas de hierro y cobre, si más no recuerdo, y calcio muy elevado. Muy pocos manifestaron que eran propiedades químicas y topográficas de golpe, o sea, las dos en conjunto. Se abastecen principalmente de pozas. Los ríos les quedan un poco más externos y la mayoría no tiene para hacer un pozo profundo, ¿no? Entonces, la mayoría lo hace desde pozas, ¿no? Uno que otro tiene pozos, pero la mayoría lo hace por. Y en el caso, un porcentaje bastante alto también utiliza los esteros, lo cual repercute en el suministro de agua en zonas más bajas de donde se encuentran. El agua que consumen, ellos manifestaron que era de buena calidad, porque asumen que viene de pozo, asumen que viene de estero. Apenas un 16% manifestó que esta agua es de muy mala calidad. ¿Qué uso le daban al agua? Principalmente para los cultivos, para el hogar, los animales, es decir, para todos los rubros que tienen que ver dentro del sistema productivo. Muy poco utilizaban el agua solo para riego o mezclas adicionales. Más del 52% manifestó que el agua era principalmente para animales.
y cultivos y la casa. Todos piensan que la zona pertenece a la zona de sabana y loma. O sea, más del 60% de los productores dicen que se encuentran dentro de ese sector. En parte tiene razón, por lo que manifestaba, la parroquia queda cerca de la estribación, pero no está en ella. Son apenas unos cuantos que tienen propiedades por arriba de sectores altos. La mayoría están dentro de zona baja. Ahora, la concentración más fuerte, como lo dije, se encontraba en pequeños productores de 1 a 5 hectáreas. 68% de ellos se ubicaba dentro de ese rango. ¿No? Muy poco porcentaje se ubicaba en rangos mayores. Entonces, hay que entender eso. Son pequeños productores que subsisten y viven del medio. Y iremos viendo algunos cambios más adelante. En lo que tiene que ver, si tenían áreas boscosas dentro del sistema productivo, ¿no? El 60, apenas el 12% dijo que tenía eso, y el 88% manifestó que no tenía áreas boscosas. Principalmente los cultivos que más estaban asociados al cacao eran café y guanábana, como distribución de cultivos permanentes. Había otros que eran diferentes que iremos viendo. Sin embargo, algunos productores no solo tenían el cultivo como base, sino que también tenían un cultivo paralelo, como maíz. 20 fincas contestaron que tenían eso. Arroz, 12 de las 25 fincas manifestaron eso, y apenas uno manifestó que su cultivo adicional al cacao era maracuyá. Tenían áreas de rastrojo, casi todas contestaron que sí tenían algún área de pasto o rastrojo, es decir, la finca no solo eran las 5 hectáreas de cacao, sino que tenían un medio productivo adicional al entorno. ¿Qué diversidad tenía la finca? El 72% dijo que no tenía maderables, no tenía biodiversidad maderables, básicamente utilizaban la misma especie, Tectona grandis. Sobre todo en frutales, manifestaron que sí había una gran diversidad, desde arazá, guavas, naranjas y otros más, o sea, una gran diversidad. Sin embargo, esta diversidad se colocaba principalmente o se asociaba en cercas vivas o en linderos divisorios de terreno. No estaban dentro de la finca. Aún así se consideraban eso. Y lo que tiene que ver con raíces de tubérculos, manifestaron que se tenían principalmente lo que tiene que ver con yuca y camote, por poner ejemplo. Que era lo principal. Dentro de la diversidad de la finca, rápidamente, la biodiversidad de leguminosas prácticamente muy baja, hablando de plantas leguminosas, gramíneas muy altas por el asunto de los pastos, la diversidad de hortalizas muy centralizada en tomate, pimiento, ornamentales los que pueden tener en el patio de la casa, medicinales asimismo lo que pueden tener en el patio de la casa, y alguna oleaginosa que genere algún tipo de aceite para el consumo, prácticamente no. Manifestaron que qué les gustaría tener, principalmente hablaron de cultivar hortalizas, ya lo habíamos dicho, mucha gente está asociándose a querer producir eso, alguna especie menor, principalmente cabras, algún tipo de cerdo y otros más que se asociaban con especies menores, y como dije, si bien tenían cultivos paralelos, el cultivo principal para ellos en el que mayor trabajo tenían era cacao. Ahora, como lo habían manifestado, ellos principalmente tienen el clon CCN51, cerca de un 80% de las fincas lo tenían. Los principales problemas, bastante repartidos dentro de las 25 fincas, fertilización, fumigación, poda y rosa, y tenían problemas con plagas todos. Todos presentaban problemas por plagas. Ahora, las plagas más comunes, principalmente monilla, hormigas y cochinilla. Dentro de las malezas, la famosa paja voladora y paja de burro dentro de las plantaciones. Entonces, lo que tiene que ver con la producción, la mayoría se centró que tiene rangos productivos que van desde los 25 hasta los 50 quintales por hectárea, ¿no? Más o menos manejaban ese rango. Otros dispararon su rendimiento a 75 quintales, lo cual obviamente a nosotros nos dice que no es tanto así, porque sabemos que las productividades en la zona son bastante bajas. Por eso digo que a veces estos trabajos tienen que ser bien consensuados. Y muchos hablaban incluso con una gran diversidad entre cacao en baba y cacao seco. Entonces había ese rango de distribución que ellos mismos a veces se hacía complicado contestar. Hicimos un índice general de sostenibilidad y lo que pudimos determinar que apenas el 8% de las plantaciones presentaban una sostenibilidad, específicamente la finca número 10 y la finca número 18. Más del 68% aproximadamente no presentó sustentabilidad, y para finalizar, muy baja, apenas el 24%. Entonces, las fincas no son sostenibles. Para concluir, las plantaciones no son sostenibles en ningún tipo de vista,
y por lo tanto no han mostrado, no se detalla ninguna posibilidad de mejorar el sistema agroforestal. Aún así, habiendo hecho el trabajo, se puede determinar que las causas de los problemas a las propiedades que hemos visto, se ha determinado que el agricultor vio los problemas y sabe que los puede mejorar, pero obviamente va a depender del uso que le pueda dar a los terrenos. Entonces, en nombre de todos, muchas gracias por el tiempo. Esperando alguna pregunta, por favor, estamos a disposición. Tengan ustedes muy buenas tardes o días dependiendo.